Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué gusto saber que nos está acompañando una vez más en este mensaje. Hoy es un buen día, es un buen día porque podemos gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Aún y que no estábamos aquí en la iglesia, cada quien en su casa, pero la presencia de Dios está ahí donde usted está en este lugar, en todo lugar, y podemos gozarnos por eso. Esa es la razón por la cual hoy es un buen día, porque hoy es el día del Señor. Y déjeme decirle, ¿a poco no? Pero en esta mañana se antoja una taza de café. ¿A poco no se le antoja? Si usted quiere una taza de café, le doy chance. Vaya y agarre la taza de café mientras usted escucha este sermón. Eso es algo que puede hacer ahorita y no lo va a poder hacer cuando estemos en la iglesia. Así que lo va a extrañar, mejor hágalo ahorita, le doy chance. La semana pasada platicábamos de la historia de Daniel y decíamos cómo él durante toda su vida no dejó de estar con Dios. A pesar de las circunstancias, a pesar de los obstáculos, las distracciones y las situaciones que él enfrentó cuando él era gobernador. Esta mañana vamos a continuar con la historia de Daniel y nos vamos a detener en este capítulo en donde encontramos cuando Daniel recibió unas malas noticias, cuando recibió malas noticias. Y precisamente este sermón lo titulé Cuando llegan las malas noticias. Así que acompáñeme a Daniel capítulo 10, versículo 1, y voy a leer los primeros 8 versículos. Dice así: En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Versículo 8 y último. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Ok, en este momento Daniel era de aproximadamente unos 80 años. Y como lo platicamos la semana pasada, durante toda su vida él oró 3 veces al día. Y nunca paró de hacer esto. Nunca dejó de orar. Ni siquiera un día, ni siquiera el día en que su vida dependía de ello. Es más, la semana pasada no terminamos la historia, pero porque Daniel no dejó de orar, dice la escritura que cuando la ley decía que no debía orar y Daniel no se detuvo, sino que siguió orando, perdón, siguió buscando de Dios, entonces el gobierno fue, lo agarró de su alcoba y lo metió al foso de los leones. Y dice la escritura que cuando él estaba ahí, Daniel volvió a orar. Daniel volvió a estar en la presencia de Dios, rodeado de los leones hambrientos. Él permaneció con Dios. Y la Biblia dice que de una manera milagrosa, Dios literalmente le cerró la boca a los leones. Y no le pasó nada a Daniel. Pero capítulos después, 4 capítulos después, llegamos a este momento en el que Daniel recibe una visión. Y lo que él vio fue que se aproximaba una guerra difícil, una guerra dura, que iba a durar tanto tiempo, que iba a ser una guerra que por consecuencia de ella iba a traer mucha desgracia, mucho dolor, mucho sufrimiento y miseria, como nunca antes se había experimentado en ese tiempo. Esa noticia
preocupó tanto a Daniel que aún antes de que llegara la guerra, aún antes de que comenzara, él hizo duelo. Él estuvo de luto. Ahora, en aquellos tiempos, cuando una persona hacía duelo o estaba de luto, ellos lo hacían de una manera muy llamativa. Esa es la palabra, muy llamativa. La gente se daba cuenta que alguien estaba de luto. Porque ellos ayunaban, dejaban de comer, dejaban de tomar agua, dejaban de asearse, no se bañaban básicamente, rapaban sus cabezas, así como si hubiera perdido una apuesta, y rompían sus vestidos, se rasgaban las túnicas que tenían en señal de su dolor, en señal de cómo su corazón, ¿no?, se estaba rompiendo. Pero Daniel hizo algo un poquito diferente. Él no hizo todas estas cosas. Básicamente lo único que hizo fue dejar de comer, dejar de beber, y la única cosa que hizo diferente es que dice la escritura que no usó ungüento. Y lo que quiere decir eso es que básicamente él no usó perfume. Anduvo sin perfume. Esa fue la evidencia o la señal de que Daniel estaba de luto. Pero aún y cuando no hizo todas estas cosas que la gente hacía muy llamativas para decir que están de luto o en duelo, Daniel describe cómo se sentía por dentro en el versículo 8. Se los vuelvo a leer. Dice: quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. De manera que las malas noticias que Daniel recibió en ese momento lo hicieron sentir lo que nunca había experimentado. Mire, Daniel pasó por el foso de los leones. Daniel, vamos a hablar más adelante que lo metieron a un horno de fuego. Sí, a un horno de fuego. El rey lo juzgó, y quiso que se detuviera de adorar a Dios, pero aún así nada lo preocupó más que esto. Estas noticias robaron completamente su aliento, lo dejaron sin fuerzas. Y sabe, cuando yo leo la historia de Daniel, no es muy difícil asimilarlo con la vida, ¿cierto? Porque algunas veces van a venir cosas a nuestras vidas que nos van a robar el aliento, que nos van a traer dolor, que nos van a traer desgracia. Y podemos tratar de esconder lo que tenemos. Es decir, podemos tratar de disimular lo que sentimos por dentro, al poner una buena cara, al no decirle a la gente, pero por dentro nos sentimos que es lo peor lo que estamos viviendo. Desafortunadamente, las malas noticias no las podemos evitar. Estas cosas que llegan a nuestra vida no las podemos evitar. Son parte de la vida. Mire, podemos conocer a Dios, podemos estar con Dios, podemos permanecer en Dios, podemos haber venido todos los domingos de nuestra vida a la iglesia, podemos haber servido a Dios, podemos haber visto el poder de Dios de una manera asombrosa, pero las malas noticias en algunas ocasiones simplemente son inevitables. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque esto define mucho por qué es que buscamos de Dios, por qué es que, como decíamos la semana pasada, estamos con Dios. Estamos con Dios para que Él evite todas estas cosas en nuestra vida. Si esa es la razón por la cual caminamos con Dios, pues estamos equivocados, porque estas cosas son parte de la vida. Dios conoce todas las cosas y es verdad. Dios conoce las malas noticias y lo vamos a ver más adelante, pero esto es parte de la vida. Por eso es que son inevitables. Si caminamos con Dios, porque Él puede traer buenas noticias en lugar de malas noticias, o cambiar las malas noticias en buenas noticias, pues entonces hay que analizar un poquito nuestras intenciones de por qué caminamos con Dios. Caminamos con Dios porque lo amamos, porque queremos estar con Él, porque esa es nuestra esperanza, estar con Él toda la eternidad. Solamente era un paréntesis que quería compartir. Pero
quiero decirle que también hay algunas veces en las que podemos estar en medio ah, eh, de un tiempo difícil. Podemos estar en medio de un momento en el que nos sentimos solos o sentimos que no tenemos fuerza o nos sentimos sin ayuda. Nos sentimos que no podemos más. Nuestro vigor se acaba, es decir, nuestro ánimo. Pero aún en esos momentos debemos estar con Dios, debemos permanecer con Dios. Eso es lo que le decía hace un momento. Mire, como pastor he visto muchas veces cómo las malas noticias afectan a la gente. Ellos nos roban la paz, nos roban la seguridad, nos sentimos solos, nos sentimos que nadie nos puede ayudar, nos sentimos desprotegidos, quebrantados. En algunas ocasiones nos sentimos como perdidos en la vida por las malas noticias. Y desafortunadamente, como le decía, son inevitables. Y he visto muchas personas que incluso pierden su deseo de estar con Dios cuando llegan las malas noticias. Ellos simplemente dejan de estar con Dios. Y cuando esto sucede, no solamente nosotros somos los afectados. Cuando dejamos a Dios, nuestra familia sale afectada. Los que más queremos salen afectados, los más cercanos a nosotros. Mire, es irónico, pero en ocasiones las personas que más nos aman son las más afectadas. Y mire, yo podría decirle, o quiero decirle, que si estamos con Dios no vamos a recibir malas noticias, pero eso es una mentira. Mire Daniel. Daniel estuvo con Dios toda su vida. Daniel no dejó de orar. Y ni siquiera Daniel estuvo exento de malas noticias. Él también recibió malas noticias. Pero eso es lo que hizo Daniel. Cuando Daniel recibió las malas noticias, él no luchó solo. Él no se quejó con Dios. Él lidió con las malas noticias con Dios. Y eso es lo que sucede cuando nosotros lidiamos con Dios, cuando lidiamos las malas noticias con la ayuda de Dios. Daniel 10:18 dice: y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Mire, 10 versículos antes encontramos a Daniel escuchando estas malas noticias, esta visión sobre esta guerra, ¿verdad? Pero ahora cambia un poquito la dirección, porque ahora Dios le está dando a Daniel lo que necesita para lidiar con estas malas noticias, lo que necesita para actuar cuando llegan las malas noticias. Cuando yo leo esto, yo pienso, y quiero que escuche bien esto, las malas noticias pueden sorprendernos a nosotros, pero las malas noticias nunca sorprenden a Dios. La Biblia me enseña que Dios conoce todas las cosas. Las Escrituras me dicen que sus ojos contemplan toda la tierra. Mire, cuando recibimos malas noticias, no creo que Dios esté así como que, caray, ¿de dónde vino eso? No sabía qué era lo que estaba pasando. No sabía que eso iba a suceder. Yo no creo que Dios no sepa. De la misma manera en la que Dios conoce las buenas noticias para nosotros, así conoce las malas noticias también, aún antes de que nosotros las escuchemos. Y usted me va a decir, ¿y por qué no las evita? Lo que decíamos hace unos momentos. Bueno, ya lo hemos platicado muchas veces esto, y es que en esta vida las malas noticias van a ser inevitables, son parte de la vida, tristemente. ¿Cuándo es que no vamos a recibir malas noticias? Cuando estemos en su presencia. Ahí no vamos a recibir malas noticias para nada. Pero mientras estemos en este mundo, son inevitables. Y Dios las conoce. Pero eso es lo que a mí me encanta de la Escritura, de la Biblia, que la Biblia me dice que cuando yo recibo malas noticias, Dios me da lo que necesito para lidiar con ellas. Sí, es de parte de Dios que puedo tener fortaleza.
Es de parte de Dios que puedo tener valor. Es de parte de Dios que puedo tener confianza, seguridad, fe, la visión que necesito en ese momento. Mire, tal vez las malas noticias son inevitables y podamos sentir que no tenemos fuerza, que hemos perdido nuestra fuerza por lo que estamos pasando. Pero Dios es el único que puede renovar nuestras fuerzas. Tal vez las circunstancias que estamos viviendo nos están robando el aliento y nos pueden hacer sentir dolor, nos pueden hacer sentir que no hay ayuda para nosotros. Pero Dios le dice a usted en su palabra, no temas, no tenga miedo. Quizá pasar por momentos o tiempos de dificultad son inevitables en esta vida. Sí, es cierto. Pero Dios mismo, escuche bien esto, Dios mismo le da a usted y a mí la paz que necesitamos porque Él cuida de nosotros. Así que quiero dejarle con este consejo. La próxima vez que usted reciba malas noticias, no tome tiempo para quejarse con Dios. No haga eso. No luche con sus propias fuerzas. Mejor permanezca en Dios. Por más difícil que sea, lo mejor que podemos hacer es permanecer en Dios para recibir de Dios lo que necesitamos para lidiar con las malas noticias. Como lo dije, Dios conoce todas las cosas. Y Dios conoce en este momento si usted que nos está viendo está pasando por un momento de dificultad. Dios conoce en este momento si usted que nos está viendo ha recibido malas noticias. Es más, Dios ya las conocía antes de que usted las recibiera. Por eso es que Dios le dice en este momento, permanezca conmigo. Dios le dice, permanece conmigo, así que permanezca con Él para que Dios le pueda ayudar, para que usted pueda salir de este tiempo difícil. Ahí donde está en su lugar, le voy a pedir que me acompañe para hacer esta oración. Padre eterno, venimos delante de ti, Señor, sabiendo que tú eres quien conoce todas las cosas. Señor, en tu palabra dice que tus ojos contemplan toda la tierra y nada se escapa de ti. Nada se escapa de tu mirada. Señor, tú lo sabes todo. Y por eso mismo es que te pedimos que tú nos des lo que necesitamos cuando estamos enfrentándonos con malas noticias. Que ya lo vimos, Dios, son inevitables. Por más que queramos evitarlas, no se puede. Son parte de la vida. Pero si tú estás con nosotros, vamos a tener lo que necesitamos para luchar contra ellas. Señor, yo quiero tomar un tiempo especial para orar por todos aquellos que nos están viendo en este momento. Solamente tú sabes si están pasando por un momento difícil, por un momento de malas noticias, además de este tiempo tan difícil para todos. Señor, pero yo oro para que tú fortalezcas sus corazones, para que reactives su ánimo, Señor, para que ellos puedan saber que lo mejor que pueden hacer es buscarte a ti, es permanecer en ti. Y si por alguna razón no lo han hecho, Señor, que ellos puedan a través de este mensaje estar seguros de que en ti van a encontrar lo que necesitan para lidiar con las malas noticias. Señor, pero que te busquemos no solamente por eso, sino que te busquemos porque queremos estar contigo, porque te amamos, así como Daniel lo hizo. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Eso es todo por hoy. Espero que usted esté muy bien, que haya disfrutado su café y bueno, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. La iglesia somos nosotros. Gracias por ser parte de nuestra iglesia en línea. Queremos recordarte que todos los miércoles tenemos nuestro tiempo de oración a las 8 de la noche vía Zoom. Recuerda que tus contribuciones son importantes, así que te invitamos a dar en línea. Es muy sencillo. Solo ve a la página de agapememorialumc.org/give-. También puedes enviar la palabra GIVE al teléfono que aparece en pantalla o simplemente poner tu donación en un sobre y enviarlo por correo a nuestra dirección.
También puedes contribuir a nuestro fondo de COVID-19, cuyo propósito es apoyar a los afectados por el virus. Puedes hacer tus donaciones igualmente en nuestra página web, por texto o por correo. Solo asegúrate que tu donación esté marcada como Fondo COVID-19. Gracias por tu apoyo.